Pues otro asunto de la semana es la ley trans, porque enseguida vamos a escuchar a una persona que tiene mucho que decir sobre este asunto, porque el Gobierno está intentando de alguna manera acelerar la aprobación final en el Congreso de esta ley importantísima, y eso está provocando también algunas fricciones entre los propios partidos en el Gobierno. Precisamente nuestro compañero Domi del Postigo entrevista hoy a una mujer muy luchadora que tiene mucho que decir al respecto, Domi. Bueno, quizá lo que ella misma nos podría decir, ¿no? Y es que es una mujer de verdad. Y probablemente haya gente que cuando yo lo plantee así, Blanca, Mar, diga que no. Y como tú lo sabes, por eso lo has puesto como título de tu biografía, que llevas toda la semana presentándola como la Piqué con el baúl de un lado para otro por toda España, ¿no? Pero antes de hablar de tu biografía, ya que Blanca ha sido tan generosa de darme el placet, yo sí me estoy tomando un caramelito, pero es porque estoy acatarrado. No es COVID ni nada, es catarro normal, que se nos ha olvidado que hay, ¿no?, en esta época. Y va a venir bien para que en directo no me dé un golpe de tos. Hay una secuencia en la película Fresa de chocolate de Gutiérrez Alea, donde uno de los protagonistas, el personaje que hace Jorge Perugorría, cuando le habla al chaval, a Vladimir Cruz, le dice: yo de pequeño soñaba con aprender a tocar el piano, pero mi padre decía que el piano era de maricones. Hoy, ya adulto, no sé tocar el piano y soy maricón. ¿Qué recuerdo tienes todavía hoy de tu padre? Bueno, de mi padre tengo recuerdo de que... Tengo gratos recuerdos. Tengo recuerdos de 3 o 4 años donde yo, que era una niña muy precoz, aprendí a leer rápido, y estas cosas que tienen los hombres, que en la reunión con los amigos, lee que pone aquí, niño, el periódico, para que todo el mundo viera que yo sabía leer. Digamos, era el ojito derecho de mi padre, y sí que a los 6 años, cuando ya se me veía que tocaba el piano, entonces me dio la primera paliza, que fue una paliza brutal, que nunca olvidé, ¿no? Una paliza que me dejó la espalda marcada. Y después también tengo que recordar cómo desde los 14, pues a los 16 o 17 años, fui castigada a comer en la cocina porque yo le daba asco, ¿no? Todo esto también llega un día en que, cuando yo hago mi tránsito social a la mujer que siempre he sido, me presento un día en casa y él me dice: qué guapa estás, ¿me das un beso? Y creo que aquellas palabras fueron precisas y justas para no pedir cuentas de nada y para no remover nada. Era mi padre, me quiso, creo que en un momento de la vida, pues presionado por la propia sociedad, actuó de esa manera, como un verdugo conmigo, pero yo nunca le guardé rencor porque era mi padre. Y al final fue un reencuentro que nos encontramos desde el reconocimiento en que yo era hija, porque me llamo guapa, y fuimos cómplices, bueno, pues hasta sus últimos días. Y la sociedad ha hecho, perdón, ese mismo recorrido que hizo tu padre. Va a ser un poco patético esto, pero bueno. ¿Tú crees que la sociedad ha hecho ese recorrido? Bueno, yo, como activista que llevo trabajando un montón de años, pues por la igualdad de las personas trans en particular, pues tengo que decir, además, lo sitúo en la última década. Fíjate, en la última década ha habido una gran revolución en el Estado español, por un lado, que creo que ha sido promovido porque las propias personas trans hemos sido capaces de organizarnos, y al mismo tiempo nuestra pedagogía, nuestra incidencia social han hecho posible cosas muy bonitas. Yo ayer decía, y lo repito aquí hoy: si la muerte me sorprende esta noche, me siento satisfecha porque la utopía la he tocado con la mano. ¿Y por qué digo esto? Porque las palizas se han convertido hoy en abrazos. Cuando las personas trans teníamos que salir de nuestras casas porque no nos querían en nuestras casas,
pues hoy somos acompañadas, amadas y queridas por la familia. Cuando no podíamos estudiar, y no porque no tuviéramos cualidades para hacerlo, sino que era insoportable al acoso al que nos enfrentamos, a la propia ignorancia del profesorado, pues tenemos toda una juventud que acoge, que quiere, que anima a sus compañeros trans. Tenemos un profesorado, en su gran mayoría, que también protege y cuida de la identidad de las personas trans. Creo que hemos hecho algo muy importante, fíjate tú, no solamente cambiar las palizas por abrazo y por beso, dibujar en los niños una sonrisa en una cara triste. Y algo mucho más importante, las mujeres trans, hace 10 años atrás, solamente 10 años atrás, todas las chicas mayores de 16 años estaban destinadas, porque no tenían otra forma de buscarse la vida, a terminar en una esquina ejerciendo la prostitución. Hoy el 80% de estas chicas jóvenes no están en las esquinas, están en las universidades. Por lo tanto, ha cambiado mucho. La sociedad ha cambiado mucho. Tengo una sociedad de las más tolerantes, que no va a juego con la propia sociedad. Pues yo creo que los políticos, que casi siempre hay que empujarle, porque todos estos avances que ya hoy se está viviendo tendrían que tener un marco jurídico que les proteja. Andalucía lo tenemos, pero nos hace falta uno a nivel de todo el Estado español. Esto es lo peor que le puede pasar a un comunicador en televisión en directo, quedarse sin medio voz, pero como me lo estás poniendo fácil, yo me voy a atrever a aprovechar eso. Tú ejerciste la prostitución. Sí. También tú. Sí. Pero fíjate tú, yo cuando me emancipo de mi casa, y todo el mundo en Sevilla me conoce, yo tuve hasta 12 años un puesto de artesanía en la Plaza del Duque, donde venden los artesanos. Pero claro, yo ya tenía ahí 36 años por ahí, y yo pensaba en un futuro, digo, toda la vida no voy a estar en la calle, y quería montar una tienda, pero claro, no tenía ni unos padres que me dejaran 3 o 4 millones o 5 millones de pesetas para embarcarme en una tienda, ni yo me quería entrampar con ningún banco. Así que dije, ¿qué pasa? Pongo mi puesto, que es mío, que es mi cuerpo, por un tiempo determinado. Me fui a Italia un par de meses. En un par de meses gané cerca de 3,5 millones de pesetas. Con eso monto mi tienda, y de mi tienda, no solamente, fíjate qué cosa más paradójica, las personas trans tenemos cerrado el mercado laboral. Yo creé puestos de trabajo, hasta 5 o 6 puestos de trabajo, y de ahí además gané de mi tienda para comprarme mi vivienda, para comprarme una finca nutrera, para comprarme mi coche. No lo saqué de la prostitución. La prostitución fue el arranque para poner mi tienda. Y no me avergüenza, porque no trabajé para nadie, nadie me obligó, y lo hice para mí misma. Sí, pero eso os ha hecho mucho daño. Sí. La etiqueta social, porque no es lo mismo ver mujeres transexuales o personas trans, como tú dices. Obviamente la terminología nunca es inocente, es intencionada y a veces necesaria. Como arquitectos, como médicos, como políticos, que verlas como putas. Claro, pero tenemos que ver que esas personas, no solamente en el Estado español, en Argentina, en México, en todo el mundo, existe una apartheid laboral hacia las personas trans. Lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo. Las personas trans, los que sufran una alta tasa de paro, ¿no?, están excluidas del mercado laboral. ¿Qué quiere que hagan la gente? Hoy la juventud, ya te digo, como no son expulsadas de sus casas, pueden estudiar. Pero en mi época, primero, no podías ser trans en tu casa, no podías estudiar, tenía el puesto laboral cerrado. La gente tenía que llevarse un trozo de pan a la boca y al mismo tiempo guarecerse del frío y del calor, con lo cual es algo obligatorio, no es algo que se ha hecho. Sin embargo, fíjate tú, eso ha posibilitado, yo siempre he dicho que, sobre todo en la dictadura,
que el dictador fue inmisericorde con las personas LGTBI, pero sobre todo con las personas trans. Y tú mira, ¿por qué, Mar? Porque somos nosotros visibles, porque yo no sé cuando voy por la calle al señor o la señora con la que me cruzo, cuáles son sus preferencias sexuales, qué desea a la hora de irse a la cama. La orientación es algo íntimo, sin embargo, la identidad es algo visible, y las que llenábamos las cárceles franquistas fuimos las personas trans y también, como no, las locas de los pueblos y las locas de los barrios, pero porque son visibles. Bueno, tenemos que terminar por mitos. Sí. Que me tienen que perdonar los espectadores, pero esto es así. Y me tienes que perdonar también porque hay muchas cosas en el tintero que yo no quería que se quedaran, pero quiero hacerte un par de apreciaciones muy claras. ¿Qué ha pasado entonces para que, siendo lo último, porque erais lo último, Mar, estéis ahora en una posición tan de prevalencia que estéis generando incluso enemigos dentro del propio movimiento que pide derechos desde la desigualdad? Por ejemplo, una parte del feminismo. ¿A dónde habéis llegado que de pronto una parte del feminismo dice que os habéis puesto por delante y que además el reconocimiento de la presumiblemente futura ley trans va a perjudicar directamente al sexo femenino, ¿no? Que ahí es donde está la diferencia entre género y sexo y todo esto que ya sabes. Bueno, mira, esa es una apreciación que te pido que me digas muy y voy a hacer luego muy otra rápida. que no quiero que se me olvide. Enhorabuena, que has pasado casi de que te pongan en Sevilla una glorieta en tu barrio, en el mismo sitio donde en un momento determinado la policía en la época del franquismo casi te pegaba guantazos. Así es. Mira, lo primero te voy a contestar. Yo creo que cuando hacemos flaco favor cuando hablamos de una parte del feminismo. El feminismo tiene unas señas de identidad que son la intersección, la capacidad de ponerte en los pies de la otra para saber su opresión. El feminismo es una alternativa que habla de igualdad, que jamás puede ser un vehículo para oprimir a otras personas. Son mujeres de la academia, mujeres con puestos políticos que han hecho muchísimo ruido. Y te puedo decir también que esto es viejo, esto no es nuevo, esto es viejo. Esto ha sucedido cuando se habló del aborto. El aborto va a acabar con la familia, todos los niños van a terminar de esto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, esto va a acabar con la familia, el divorcio va a acabar con la familia. Casi siempre cualquier avance no ha sido exento de teorías apocalípticas. Cuando después pasan las cosas se da cuenta que los derechos vienen a ampliarse a quien no los tiene y no a quitárselos a quien ya los tiene. Las personas trans no venimos a quitarle derechos a nadie ni a borrar a nadie. Lo que queremos, y esta ley lo que va a pretender, y para que la gente nos entienda, es precisamente que tengamos derecho a un puesto de trabajo, que en la salud no nos traten como enfermas ni como enfermos mentales, que en la educación se nos proteja y que la infancia, lo mismo que está protegida. A ver, un niño que llega al colegio lleno de moratones, rápidamente los profesores se alertan y pueden presumir que pueda sufrir malos tratos en sus casas, o cuando los servicios sociales se enteran que los padres son alcohólicos o drogadictos, le pueden quitar la custodia a un niño. ¿Sabe por qué? Porque ante todo lo que tiene que prevalecer es el interés superior del menor. Un menor transexual no es que lleve cardenales por fuera, los llevas por dentro. Bueno. Son cardenales psíquicos que a veces le llevan al suicidio. Esto es lo que viene a traer esta ley. Esta ley no viene a quitarle derecho a nadie, sino a reconocérselo a quien después de tantos años de democracia aún seguimos viviendo una desigualdad. Bueno, es la opinión de Mar Cambrollé, luchadora desde hace tanto tiempo. Invítame cuando vayáis a inaugurarla por unanimidad en el pleno del ayuntamiento, la glorieta. Te llamaré para la radio que quiero discutir algunas cosas contigo. Blanca, me tienes que disculpar. No, para nada, porque es un placer escuchar a personas que saben lo que dicen porque hablan desde su propia experiencia personal. Entonces, de eso tenemos todos muchísimo que aprender. Me quedo con una frase que ha dicho que me parece, bueno, ha dicho muchas importantes, pero dice: la democracia está en deuda con estos colectivos. Me gustaría pedir rápidamente, gracias Domi, y gracias a Mar también por esa claridad con la que habla. Me gustaría un titular. Difícil, sacar un titular de esta entrevista solo, pero bueno, el titular que vosotros... Con el que os... de las últimas cosas que ha dicho en la entrevista, que además centra mucho el debate, es que los transexuales no venimos a quitar derechos a nadie, no venimos a borrar a nadie, sino a reivindicar derechos que no nos han sido reconocidos, ¿no? Yo creo que eso centra además el debate alrededor de esta ley. Javier. Pues muy buenas tardes. Yo lo que quiero, cuando escucho algo así, lo que quiero decir es que me siento muy orgulloso de vivir en un país como en España, en el que se han logrado tantísimos derechos, pero que ese no es el final, sino el principio.
Hombre, yo me quedo con lo que has dicho. 80% de las mujeres trans ya no son prostitutas, ya no tienen que prostituirse, están estudiando. Yo no quiero pararme ahí, quiero el 100%. Y no solo, no seamos hipócritas. Las empresas todavía excluyen en su mayoría a las mujeres trans. No tienen los mismos derechos que los demás a tener un puesto de trabajo como lo tenemos nosotros. Estela. Sí, yo incidiendo en lo que dice Euprepio, que comparto su teoría, ya ha dicho, las personas transexuales no están en las esquinas, están en las universidades. Y yo creo que ese es de verdad el gran paso, ¿no? Que tengan pues, los mismos derechos que cualquier otra persona, independientemente de su identidad sexual, por supuesto. Qué importante poder escuchar testimonios como el de Marc Ambroyer esta tarde.